Tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros somos los que creemos que sí puede pasar. Nosotros somos los que creemos que si lo pedimos vamos a orar y vamos a entregar al Señor la ciudad y nos va a tocar una bendición de ciudad, no una maldición. Esta semana hemos agarrado taxi 3 veces y con los taxistas platicando nos dicen lo mismo, es una porquería. Da pena, da todo. Entonces, sí es una condición un poquito fea, pero tenemos que preocuparnos por la ciudad porque nosotros que hablamos de que venga a nosotros tu reino, ¿quién de acá cree el Padre Nuestro? Sí lo creen el Padre Nuestro. ¿Sí? Porque siempre que le pedimos que venga tu reino, venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad. ¿Quién vive en el reino de Dios y a quién se le hace la voluntad del Padre? Eso es una de las cosas que tenemos que ver. Que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad del Padre. Todos lo pedimos. Si aún oran al Padre Nuestro. Oran al Padre Nuestro todos los días. Sean sinceros. ¿Quién ora el Padre Nuestro diario? No, amén, levanten la mano. Sean honestos, porque si engañan, me están engañando a Dios, no a mí. Y entonces están jurando el nombre de Dios en vano. Entonces, nosotros cuando oímos alabanzas y empezamos a mí, bendice, glorifica, Señor, empecemos por nosotros. Si no oramos el Padre Nuestro, ¿cómo queremos bendecir nuestra ciudad? ¿Cómo queremos bendecir si no estamos siendo honestos a pedir que venga a nosotros su reino y que se haga, Señor, su voluntad? Así en la tierra como en el cielo. Pero eso sí nos paramos y bendecimos y todos. Entonces tenemos que tener una condición de entendimiento, de saber que hoy en la actualidad, para los cristianos, es una realidad del reino de Dios. Es una realidad para los que somos hijos de Dios, hablar del reino, cosa que conforme fuimos iniciando la vida en Cristo, nos dábamos cuenta que no conocíamos ese término. Nos dábamos cuenta que vivíamos una vida que era la de un creyente. ¿Y un creyente quién es? Cualquiera. Porque cualquiera cree. Cualquiera cree. Cualquiera cree en todas esas mafufadas que están sacando ahorita. Ayer veía yo vimos un comercial en la televisión, no comercial, un programa de que pedía hasta lo que tengas de problema, mándalo, pero manda tu billete. Y era de nuestros amigos los brasileños. Pero yo me puse a pensar esa noche, ¿por qué ellos que piden dinero si para nosotros la realidad del reino de Dios ya es una verdad? ¿Por qué ellos tienen la iglesia tan llena? ¿Por qué en ellos el cine Vistarama se llena? ¿Por qué en ellos, si dicen que este domingo, esta es la planta de la fe y la abundancia, pasen y dejen un billete de 500 todos los que están acá, ¿por qué se paran y lo ponen el billete de 500 ahí? Son los más ricos, de las iglesias, estos señores. ¿Por qué se paran entonces y lo creen? Si nosotros vivimos en el reino de Dios. ¿Por qué nosotros somos 17 adultos? Y esos llenan un cine de 1500 gentes. Y llevan 500 pesitos para entregarlo el domingo. ¿Cuánto es 500 por 1500? No, también. ¿Cuánto? 500 en 1000 son 50,000. 300,000. Yo le dije a la pastora y a la profeta Emi, Señor, necesito 100,000 para arreglar la iglesia. Y ellos sacan 100,000. ¿Cuánto? ¿Eso es? Bueno, ellos sacan 100,000. Ya, fíjense, los otros 650 el domingo. Y nosotros vivimos en la realidad de que estamos en el reino de los cielos. Que ya vino a nosotros el reino del Señor.
¿Qué es lo que tenemos cuando es la realidad de donde vivimos en el reino de Dios? ¿Qué es lo que nos entregó Dios? Un poder. ¿Usamos ese poder nosotros? ¿Lo usamos? Miren, nada más 2 amenes. Ese poder todos lo tenemos. Se supone que todos tenemos ese poder, que es de lo primero que nos entregó, el poder de Dios. ¿A través de quién y de qué? A través de Cristo, a través del bautismo, a través de reconocerlo. ¿Y qué es lo que nos da ese poder? Nos da una energía. Esta semana le di una revolcada bíblica a una de yoga que hablaba de energía. Y nos da la energía, nos da un poder, Dios, de sanar. Antes, cuando se ahogaba un pajarito, ¿dónde lo metían? A una cubeta y a pegarle de cubetazos al pajarito. ¿Qué es lo que revivía a ese pajarito? Cuando se está ahogando o se está muriendo un pajarito, sí lo llegaste a hacer tú. Yo sí lo llegué a hacer. Pones el pajarito dentro de la cubeta y a pegarle a la cubeta como tamborazos y se levantaba. Y era un pajarito que estaba muerto, ahogado, chocado en las cañas y caía. Nosotros en el Parque Santo Domingo lo hacíamos. Levantábamos al pajarito y agarrábamos los cubetazos adentro y de repente se oía destapadas y el pajarito estaba levantado. En esa cubeta había un poder de resonancia, un poder de sonido, resonancia, y tal vez la resonancia que generaba esa cubeta hacía que el pajarito empezara a vibrar, creo yo, pensar, y a la veterinaria se fue para arriba. Pero creo yo pensar que era como el electroshock para revivirnos. Y se levantaba el pajarito. Nosotros no tenemos que meter a un enfermo abajo de una cubeta. Sería bueno meterlo debajo de una campana y darle para que resonara y el cerebro se activara. Entonces, nosotros no necesitamos hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder y la energía que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Yo le decía a esta persona de yoga que ella no es, ella es espiritual, todo lo que hace su maestro espiritual. Le dije, ¿sabes qué quiere decir Shiva? Es el destructor. Y yoga es juntar la yunta, los bueyes para que caminen a donde uno quiere que vayan. Entonces, eso también es en ellos. Yo te engaño, yo te digo que esto es espiritual, esto es el poder de Dios, pero yo te llevo a que te inclines ante Shiva, todos esos nombres que hay. Y le leí todo el escrito que tengo de la yoga, pero con todos los versículos bíblicos que trae. Entonces se quedó la señora, entonces nos están engañando. No nos están engañando, ustedes no saben. Ustedes desconocen. Entonces, si nosotros tenemos el poder de Dios, si nosotros vivimos en el reino de Dios, ¿qué nos falta para caminar y creer? ¿Qué nos falta para hacerlo? ¿Cuántas veces hemos hablado con... Yo al menos lo hago toda la semana. Toda la semana lo hago hablando con personas que tienen todo. Dinero, casas, carros. No les falta nada, negocios prósperos, pero tienen una vida de miseria. Y tenemos un amiguito nosotros que conforme hemos ido caminando un año con él, primero era quejarse, que es el primer paso, no es malo. Y hombre y mujer llega y se queja del marido o de la esposa. Y habla mal del marido y de la esposa, que es bueno que lo saquen. Que lo saquen ahí, no lo saquen con la demás gente. Y poco a poco fuimos caminando con él en un año. Y siempre le decía yo, es que Dios y el reino de Dios. Entonces, llegó un momento tal cuando se infarta la pastora, que le dije, lo que tenemos que hacer es amar a nuestras mujeres porque se nos van a ir en cualquier ratito. Se pueden morir, se pueden todo. Y le digo, y la tenemos que amar conforme a como estén hechas. Con todas las bendiciones y con todos sus maravillosos afectos y defectos. Las tenemos que tener. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo este amiguito? ¿Qué me dijo el amiguito?
esta semana platicaba yo con él, esa semana que se infartó la pastora, y le dije, hay que amarla como es, hay que amar a nuestras mujeres como son, porque ellos a nosotros ahorita nos ven como nosotros las vemos a ellas. Yo le dije, a ti te ven ahorita te ven, tu esposa te ve cascorbo, pelón, no es panzudo, no le estás echando ahí. No te ven igual como nosotros la vemos a ella. Entonces, me dice de él, eso quiere decir que la tengo que amar como está y perdonarle todo lo que me ha hecho, porque así es una señora especial. Y le dije yo, pues es que tú también le has hecho a ella. Y me dijo algo muy, muy particular, antier que llegó al salón. Se cortó antier, yo con su hijo, se cortó el cabello y me dice, oye, eso quiere decir que yo puedo estar en el reino de Dios. ¿Hasta dónde ha caminado él? Siendo que no es una persona que sea creyente, que tenga el conocimiento, que llegue a una iglesia. No lo es. Entonces, ¿qué me da a entender? Que en un año de estar hablando con él, de ir platicando con él, de ir comentando, el primero escuchar todo lo malo, todo lo que tenía la esposa, y luego conocimos a la esposa ya en una pequeña convivencia, no cercana, pero sí en la misma mesa y todo, y dije, no, pues yo que tú me divorcio, es tremenda, porque es tremenda la señora, es una señora de mucho dinero, con una posición hasta social y de mente, y él es una persona que ha hecho muchísimo dinero, pero de abajo, de combi, de camión, de empezar a cargar y picar, pero tiene mucho dinero ahorita. Entonces, él me preguntó que si podía vivir en el reino también. Y a mí me dejó antier, asombrado cuando me hizo esa pregunta. Porque lo que menos esperaba yo de él es que me dijera, yo puedo vivir en ese reino del que ustedes hablan. Si para nosotros es una realidad vivir en el reino de Dios, ¿qué será entonces para él? ¿O qué cree él que pasará si entra a vivir al reino de Dios? Y esta es una de las personas que tienen esa condición, pero aparte están los que llegan a la iglesia, que diezman, ofrendan y que viven una vida cristiana, pero los vemos más vacíos, más secos. Y en todo lo que estuve yo viendo, yo me puse a ver a ¿cómo se llama? Un pastor inglés. Y él hablaba de gente que tiene más de 40 años, que entraron con él al ministerio, pero que siguen vacíos. Y es una persona que viaja por todo el mundo. Yo no he venido a México, porque no lo encontré aquí en México. Pero dice, pastores fuertísimos, pastores muy grandes en cuanto a la administración, vacíos. Hace poco se suicidó uno, que deja una carta muy buena, muy buena para llorar. Para el cristiano que la escuche y que no tenga al Espíritu Santo, va a llorar y va a decir, ay, pobre pastor, pobre hombre loco, porque él está esperando el reconocimiento de los que llegan a su iglesia, no el reconocimiento del Espíritu Santo. Y eso no se espera recibir hasta que se muera, se vive con él. Yo si tengo al Espíritu Santo no necesito que me reconozcan. Hemos predicado 3 gentes acá. Y no me voy, no vino nadie, no, al contrario, gracias, Señor, pude hablar este día. Entonces, si las tenemos, las encontramos, hay gente que nunca va a estar satisfecha. Hay gente que nunca va a estar llena de la presencia de Dios. ¿Pero por qué no va a estar llena de la presencia de Dios? Porque no lo buscan. Porque no van y no tienen la intimidad con Dios. Estas últimas prédicas han sido Espíritu Santo a través del Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu. Pero vienen todas agarradas a la primera que hice hace 9 meses. Y hoy, cuando estaba yo viendo este tema, empezando a escribir, decía, si tenemos el reino de Dios, ¿qué nos ha hecho falta para que esto crezca, para que uno crezca? A entregarse a lo que ha sido la plática. Hay que entregarse a Dios, hay que servirle a Dios, hay que estar con Dios. ¿Qué pasó el miércoles? 7, estuvimos en la condición del aceite. Y coincidió que eran 7 personas las que tenía yo que tener ese día. De las 55,000 que iban a venir, yo voy a escoger a 7. Es
Ese día fuimos 7. Ese día fuimos 7. Y entonces, ¿qué fue lo primero que hubo ahí? Un compromiso. Hubo un ungimiento. Un problema que tenemos como iglesia es que el ungimiento viene siendo como un accesorio para el cristiano. No se ha entendido, no se ha comprendido la condición de por qué me ungen y qué significa ser ungido. ¿Qué pasó cuando nos ungieron como pastores nosotros? Pasamos, aceptamos, nos sentamos y pusieron aceite y todo. El aceite no sirve para nada. Para nada sirve el aceite. Sino la condición que se manifiesta a través del aceite. Y si nosotros recibimos el aceite, la unción a través de eso, es porque creemos que el Espíritu Santo tiene que tener una manifestación para que, no para nosotros, para que se vea. Eso es un problema porque seguimos caminando muchas veces en querer ver. Cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Antes era Virgencita Santa, échame la mano. Te echaban la semana de la Rosa de Guadalupe, Manolo te echaba 2 semanas. 2 semanas te echaba el hermano Manolo ahí viendo la Rosa de Guadalupe. Pero es que recurrían a eso. Recurrían. Llegabas San Juditas. Mis amigos que les mandaba yo la invitación y se tomaban la foto y me mandaban la mano con el San Judas ahí. Ahorita, uno de ellos, por ejemplo Alejandro, me dice, no, ya no pasó, ya pasaron las épocas. Pero tengo uno que sí, es ministro en la Iglesia Católica, es el primero que se alojó de nosotros. Es mi compadre, lo quiero, lo amo mucho, mi compadre Lillo. Pero él y su esposa se retiraron, porque como éramos de fiesta, pues era su casa, era acabar a las 3, 4 de la mañana. O si íbamos a ver el fútbol y bueno, empezar a las 2 de la tarde y acabar a las 12, 1 de la mañana. Y cuando nos acercamos a Cristo, que empieza Pati y luego empiezo yo, mandilón, maricón, aleluyo, convertido, te hicieron cristiano. Pero hoy él le sirve a Dios también. Desde su lado, desde su trinchera vida, llevan discipulados, apostolados. Entonces ya él habla en misma condición y con él hablamos del reino de Dios. Pero cuando nosotros estamos caminando acá en la iglesia y oímos la prédica y empezamos a bendecir y empezamos a hacer, ¿qué tan cierto es que tenemos el reino de Dios? La hermana Maribel ya vio todo lo que Dios hizo con ella este año. Todo el proceso que tuvo. La profeta Emi no quisieran pasar lo que pasó la profeta Emi. Lo que pasamos nosotros menos. Entonces, ¿qué vimos? La grandeza de Dios, en la provisión de Dios, cómo Él se manifiesta a través de las situaciones que vivimos. Pero hay un punto en particular de los 3. El creer ciegamente en Dios. No el creer a medias. ¿Por qué? Hace 9 meses son, ¿no? 9, 10. 9 meses. Hace 9 meses, en este día, hace 9 meses, éramos 3. Estaba la pastora Pati, la profeta y yo. En las sillas del salón de un lado y unas sillitas ahí, las de la cafetería. Pero hace 9 meses creímos en esto. Hace 9 meses, la noche de ayer, fue cuando estábamos limpiando y me dijo el Señor, deparo de ti el 100%. Y le dije, nos vamos a meter al 100%. Es una condición de estar de acuerdo de que Dios nos iba a utilizar y creer que Dios nos iba a utilizar. Y ese creer que Dios nos iba a utilizar conmigo viene desde el tercer día, como les digo siempre, que llegué a la iglesia. El tercer domingo que llegué a la iglesia dije, yo lo quiero conocer. Quiero conocer a ese Dios del que habla el apóstol Adolfo. Entonces, si nosotros ya vivimos en el reino de Dios, ya es una realidad. ¿Quién de ustedes tiene la presencia y está en el reino de Dios todos los días? Y entender que el amén significa un compromiso de verdad con Dios. Quitarnos el amén. ¿Se imaginan si el amén fuera pecado? Fuera como el no jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Cómo estaría una iglesia? Brincando el montón de charcos de pecados, ¿ok? Pecadores porque están jurando, pero están diciéndole así sea. Entonces, cuando vamos a decir el amén, seguros de qué es lo que tenemos.
¿qué es lo que hacemos? Primera Tesalonicenses 2:12. Primera Tesalonicenses nos dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. Como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. ¿Es para todos o es para algunos nada más? Nos llamó. ¿Ya es para todos los humanos o es para todos los hijos de Dios? Entonces, cuando nosotros queremos empezar a hablar, cuando hablan de Dios y le hablan a la gente de Dios, ¿quiénes van a recibir ese mensaje? Ángeles que habló con su marido, que habló con Patty, con Vicky, o doña Teresita que habló con el velador, con el que reparte refrescos. ¿Quién recibe ese mensaje? ¿Ellos o nada más nosotros que fuimos llamados? Si es nada más para los hijos, ¿quién recibe ese mensaje? La gente que escuchó a doña Teresita, que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, pero que habla de él, o la gente que escuchó a ángeles, que van a la iglesia, que por X o Z no llegan, ¿quién recibe? Estamos en 12, y os encargamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Quién recibe el mensaje del reino? Todos. Ya dijimos que los hijos de Dios. Entonces, cuando empezamos a hablar con la gente, buscamos quién conozca de Dios o quién no conozca de Dios, o quién esté interesado en conocer a Dios. ¿A quién lo buscas? Al que no quiere saber o al que esté interesado por conocer a Dios. Y entonces él, cuando empieza a recibir algo, empieza a recibir parte del reino y de la gloria de Dios, porque le está hablando a ángeles y está no convenciendo, le está compartiendo. Pero cuando estamos en la iglesia, encontramos gente que ya se bautizó, gente que diezma, gente que camina, pero gente que no cree. Si vamos con Pablo en Hechos, ¿qué decía? ¿Qué le preguntó a los discípulos? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan, pero no sabemos si existe el Espíritu Santo. Ni que no lo conocen, y fueron bautizados. ¿Cuántos hemos sido bautizados? ¿Y cuántos han llevado un camino como debe de ser en Cristo? Si hoy la realidad del cristiano o del Hijo de Dios somos ya acreedores al reino de los cielos. ¿Cuántos? Entonces, ¿qué nos ha costado a nosotros? ¿Qué nos ha hecho falta a nosotros? Creer y saber qué es vivir o qué significa vivir en el reino de Dios. La provisión del reino, ya están abiertas las ventanas de los cielos, ya están abiertas las puertas de los cielos, se abrió la puerta para el profeta Emi, se abrió todo. Nosotros tenemos la bendición, nosotros recibimos la bendición. Ok, se va a Wisconsin, gloria a Dios que se va a ir a Wisconsin. Ella creyó que se vaya, que ya está ahí. Ayer vi al apóstol Corral dando su itinerario. Viajo, voy, y todo el mes lo tiene lleno, 4 fechas llenas ya en el mes de enero. Y me puse a pensar en nuestra profeta. Yo dije, ven callada, 9 meses y ya se nos va. Se va a Wisconsin, si Dios quiere abre la llavecita para Argentina también. Entonces, ¿nosotros creemos en el reino de Dios? Sí. ¿Nosotros vivimos en el reino de Dios? Raquel, ¿tú vives en el reino de Dios? ¿Tú has creído en el reino de Dios? ¿Te mueves como en el reino de Dios? ¿A dónde fuiste? Y este ánimo que tienes hoy, el deseo que tienes hoy por Cristo, ¿es nuevo o estaba desde hace 2-3 años? Es nuevo. Podemos decir entonces que el reino de Dios, acabas de entrar a descubrir el reino de Dios y su grandeza. Porque conocer el reino, todos sabemos que existe el reino de Dios, pero vivir en su grandeza del reino de Dios. Yo creo que hace un año le hubiéramos dicho, nos hubieran dicho, vas a ser profeta, pastora, pastor, maestro, vas a viajar a Guatemala, hasta se hubiera quedado así.
Le hubiera dicho, Vicky, ponete a trabajar, ponete a estudiar y anda pensando en viajes. Pero ahorita, ¿cómo vivimos? Creyendo, confiando en el Señor. Esa confianza que tenemos, ¿a dónde nos va a llevar? A que sea la voluntad de Dios. Veo todos los días los memes, los mensajes. Todos los días. Yo no sé si la maestra me se ha dado cuenta, pero sus mensajes van agarrados de la mano. No sé si te has fijado que tus mensajitos que mandas traen un caminito igual. O no sé si lo han visto quienes están en el chat de la iglesia o lo han entendido. No me va en la cabeza que sí, porque les voy a preguntar si lo han entendido y qué fue lo que dijo antier. Entonces, eso es una parte de que cuando vivimos en el reino de Dios, no es lo que compartes en imagen, sino que es lo que compartes en lo que sientes. Sentir, el bendecir, el llegar, el decir, ya vine, los extraño, los amo, los quiero ver. Eso habla de alguien que recibe el reino de Dios, porque antepones el amor primero. No ponemos otra cosa. El amor, Mabel, en base a ese amor vas a caminar. Vas a recibir, Dios te va a formar en ti, va a formar en ti un carácter, un criterio digno del reino de Dios. ¿Cuál es el carácter digno del reino de Dios? Es ahí donde voy. Si tenemos el reino, ¿cuál es el carácter? ¿Qué es lo que tenemos que tener de Dios? Porque ahorita está aquí Raquel enfrente. La veo sus fotos, cómo está con las niñas con las que se junta. Pero le veo la cara a Raquel y le veo la cara a las muchachitas también. Iguales, contentas. ¿Y Raquel? ¿Qué tiempo llevas en la iglesia? Y en general, desde que empezamos a tallar contigo, hace 3 años. 5 años. 5 años. Todos conocemos a Raquel. Fuiste tremenda, Raquel. Todo tiene un proceso y todo tiene un límite y un tiempo. Ella, joven, a su edad que está, entendió y se ordenó. Solita. No, quien esté empujando con su mamá. La oración de la madre es poderosa ahí para Dios. Pero entendió. Y yo me atrevo a decir hoy, tu cara es diferente a la de hace 3 años. A la de hace 2 años. No hay incomodidad en tu cara, te ves alegre, te ves contento. Cuando dijimos y aceptamos a Jesucristo como único Señor Salvador, fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y el carácter de Cristo. Entonces, vivimos en el reino de Dios, es realidad para nosotros. ¿Por qué nos están buscando los políticos? ¿Por qué? Yo tengo 2 a los que tengo que hablar. Y uno quieren al amigo de mi amigo de mi amigo que yo lo siente con ellos. Así fue la manera. Queremos al amigo de nuestro amigo, quiere hablar con tu amigo. Y le dije yo, pero ¿cuál de todos mis amigos? Porque tengo un montón de amigos. No, tu amigo del amigo, el importante. ¿Por qué nos buscan? Porque saben que tienes esa relación. No, ¿y qué le dije yo a ellos? Cuando quisieron oración, acá, allá arriba. Y nada más ella, y mi gente si está, y yo. El candidato y el que lo traía. Dije, no teléfono, no gente. Si lo que realmente buscas es una oración, pedirle al Padre, enseñarte a cómo pedirle a Dios, pero primero tienes que recibir. Y ya el que quiere candidatearse, dije, contigo trabajo, me quiere de asesor, quiero que seas mi asesor principal, pero ya sabes mi condición, le dije, primero conocer a Cristo. Y si en 1 año, año y medio lo conoces y sigues con la misma idea, adelante, le dije. Si una vez conociendo a Cristo, entonces vas a llegar y vas a hacer lo que le dije a este muchacho. Amas a tu prójimo, llénalo de dinero, dale trabajo, dale prosperidad a tu prójimo y Dios te va a entregar a ti. Entonces, caminar en el reino de Dios es fácil para nosotros. No caminamos tan fácilmente, eso es diferente. Quienes han tenido confianza en Dios, y es un tema bueno porque el haber entendido que qué es lo que queremos que es lo que Dios desea que hagamos, es anteponerlo a todo. ¿Y a qué vamos a anteponer? A Cristo antes que todo. Tenemos en tu agenda diaria, en tu relación, en tus intereses, en tus finanzas, en los problemas.
Hay infinidad de causas por las cuales podemos nosotros poner a Cristo primero. Infinidad. ¿Cuál sería la primera? La que más nos duele. En la que muchas veces decimos, es que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces, ¿qué es lo que primero teníamos que entregarle a Dios? Nos cuesta, sí, finanzas. Y este puntito yo lo quería dejar fuera porque sé que a mí la paga no me gusta tocarla, pero es cierto. Si nos desprendemos de la condición financiera, nos vamos a desprender de todo. Yo de lo poco mucho que tenía me lo desprendieron a fuerzas. Y fue, no, aquí en mi condición con lo que pasamos no fue, si quieres, va para afuera. Si hubiese habido en guardado el millón, te pide el millón. Y se gasta. Entonces, si desprendemos esa parte de nosotros, lo demás es lo que pedimos del diario. Porque las finanzas no las desprendemos, las pedimos. Dios mío, que me caiga paga, que caiga el contrato, que me suban el sueldo, que me encuentre un cheque firmado, que fuera el maestro de aguinaldo, pues está bueno. Entonces, en nuestros intereses, ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Qué son los intereses que tenemos nosotros? La carrera, el negocio, el trabajo. Me decía alguien que platiqué en esta semana, que le invité a venir a la iglesia. Y digo, ella se va de viaje a Wisconsin. Es que yo no puedo porque trabajo también ella. Y esta es peor, porque su jefe no la quiere tanto. Pero ese jefecito, mira, ha ido doblando las manos, porque sabe a qué se mueve. Y te dicen, ¿cómo te dicen? Licenciado, profeta. Les da miedo decirte todavía el otro, ¿no? Pero miren, eso es porque están poniendo a Dios antes que sus intereses, antes que mi trabajo. Mabel la grandeza de Dios. ¿Y por qué digo Mabel? No digo alguien más, porque sabemos que son las gentes que aprietan más Dios. Pero ¿qué hace falta? A diferencia de la profeta Emi, dar el paso a querer. Si se nos va mi maestra Maribel a Querétaro, ¿qué vamos a hacer? Abrimos en Querétaro. Hay una palabra para Querétaro. La del profeta Ulises es Querétaro. Ya le gustó a tu marido. Bueno, nosotros vivimos en el reino de Dios. Nosotros tenemos esa condición. Que si el hermano Ever dijera, vendamos todo y nos vamos a Querétaro, nos vamos a Querétaro. No hay problema, vamos a inaugurar Querétaro, una iglesia. Pero eso es una parte del reino. Entregar nuestros dineros, la relación, este tema, este puntito es importante. Porque la relación viene siendo mi marido, mi esposa, mi novia, mi novio. Mi trabajo, fuera de los intereses, el trabajo es una relación. Hay gente que se casa con su trabajo. Hay gente que no vive por su trabajo. Pero igual cuando llega el esposo o la esposa, yo no le decía nada a mi mujer cuando iba a la iglesia. Pero ella te puso a Dios. Entre Patti y Miguel estaba Dios primero. Y ahí eso me hizo a mí acercarme. ¿Qué me hizo ver? ¿Por qué no peleamos? ¿Por qué empieza a cambiar? Porque ya había un interés en ella más importante que en mí. Que le dije hace unos días, te traía yo así, le dije. Te traía yo hace 25 años. Traía. No, ahorita no. Ahorita es al revés. Ahorita es como tú. Ahorita nos traen, no te preocupes. Llegarás el día que te irás aquí arriba dirás lo mismo. Entonces, nuestra agenda de trabajo, nuestro día a día, Dios nos está pidiendo ser Él el primero. Pero esto es para los que vivimos en el reino de Dios. Todo esto es para los que estamos en el reino de Dios. Para los que están fuera, nos van a entender si lo que es para el hombre es locura. Para nosotros es una parte de vida. Pero el problema que tenemos como hijos de Dios, no como cristianos, como hijos de Dios ya entregados, ya viviendo, ya siendo y estando, es una sola palabrita que se llama compromiso. Esa es la que más cuesta. Ya nos quitó marido, mujeres, problemas, alcohólicos, drogas, los deseos insanos.
¿Qué más necesitamos? Paga no nos va a mandar todavía. Porque si ya quitándonos todo lo malo, no creemos, si nos manda el dinero para mañana, queda bueno la ida. Entonces, ¿qué necesitamos? Un compromiso más grande con Dios. Un compromiso más grande que nos haga entender quiénes somos. Los problemas. Todos tenemos problemas acá. Bueno, y no solo que no tenga problemas. Todos tenemos problemas y al primero que vamos es a Dios. ¿Le vamos a pedir qué? ¿Le vamos a pedir o le vamos a entregar? Todos entregamos los problemas a Dios. Todos. Uno solo no ha dejado de entregar sus problemas aquí a Dios. Caminamos como gente que entregó los problemas a Dios. Estamos seguros que caminamos como gentes que ya no tenemos los problemas nosotros, que ya no los cargamos. Entonces, si ponemos a Dios primero, miren, este muchacho no tiene problemas de nada. Si es verdad que Ángel y ángeles viven en el reino de Dios, si es verdad que Dios, Cristo y el Espíritu Santo están en ellos, este muchachito, los problemas que van a tener no van a existir. Porque nosotros fuimos igual que ellos hasta los 6, 7, 8, 10 años. O que nos empezaron a mandar al catecismo, y eso era, no, vean la comparación. El catecismo, ¿saben qué era lo que es hoy en día? Mándenlo a clases de computación, a clases de música, a clases de abril, a clases de ballet. Antes no había nada de eso. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Clases de qué? Catecismo. A mí me encerraban 3 horas y media, 4. Odiaba yo al padre Seferino español de la iglesia de Santo Domingo. Porque pasaba, era un mono de 1,95 y pasaba y estaba sentado y te veía así con tu cuaderno, pero no te veía nada, llegaba y te hacía. Y te hacía cerillitos en la oreja. Era su primo. O sea, te hacía cerillitos. El cerillo, ¿saben cuál es? Que te daban no te jalaban. Te tronaba, pero te jalaba de acá atrás. Y tenía un dedote que mi dedo gordo era su dedo chiquito. Entonces, pero nos encerraban 3 horas y media. Me perdí. Yo sí. Ay, bien perdido. Yo me divertí, fui feliz siendo perdido, decía. Ellos no tienen que pasar por esto. Porque ellos, los papás, viven en el reino de Dios. Cuando empieza a haber un problema en ellos y empieza a haber una situación una tras otra, sabemos que lo que se perdieron fueron ellos, no él. La guía se perdió. ¿Quiénes dejaron de creer en el reino? ¿Quiénes salieron del reino? Ellos. No fue él. Pero este niño, una vez que aprenda y ellos se perdieran, él no se va a perder, porque instruye al hombre en su infancia, en su niñez, para que camine en conocimiento. Y ellos tienen una ventaja. Ellos van a crecer oyendo del reino de Dios. No van a crecer yendo a la iglesia. Nosotros hemos caminado en el reino de Dios, primero conociéndolo y hoy viviendo en el reino de Dios. Tenemos ese derecho legal, el que nos da el derecho de usar el poderoso nombre de Jesús para todo, no nada más para una situación, es para todo. Entonces, esa parte que la entendamos nosotros, que la vivamos, el problema va a ser como lo que está haciendo él ahorita, le vale sombrilla todo. Los problemas van a pasar alrededor de él. Ese es el otro ejemplo. Tenemos las 3 etapas. Están ellos en el inicio. Angelito ya ha caminado dentro de la iglesia. Ya sabe, ya ha oído, ya ha escuchado. Está Raquel, está Wendy. Vienen los hijos de Flori. Traen el conocimiento. Ahí tenemos un futuro evangelista muy bueno en Campo Santiago. Cómo se puso él a cuidar a los niños, a leerles, salir de él. Lo voy a hacer. ¿Qué ha sido eso? Que viven aparte del reino de Dios, muy importante. ¿Dónde falta entonces cerrar para nosotros el círculo que estamos en el reino de Dios? En caminar, en que debemos de creer todo lo que tenemos. ¿Por qué hablo de creer todo lo que tenemos? Porque a veces deseamos tener lo que no tenemos, lo que está fuera del reino de Dios. ¿Qué es lo que está fuera del reino de Dios? Un negocio turbio, transitas.
Eso está fuera del reino de Dios. Y hemos visto ejemplos, yo he visto muchos ejemplos este año pasado de gente que hizo negocios raros y le salió mal. Y perdieron mucho. Ayer llegó uno de ellos a cortarse el pelo que tenía más de 2 meses, primo mío. Y me dice, primo, no me dé como 3 millones, después no me pagan. Y esos 3 millones de pesos lo tienen ahorita al borde de la tronada. Constructor, ya sabrás tú lo que les pasa a los que no les van a pagar facturas ni nada. ¿Qué está pensando en hacer? ¿Vender? Voy a vender mi carro, voy a vender un terreno, voy a vender. ¿Para qué? Para que él pueda hacer. Pero nosotros tenemos una ventaja. El vivir en el reino de Dios nos va a llevar a tener credibilidad, a tener confianza en Dios. ¿Todos podemos cambiar? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner a Dios en primer lugar, entregar a Dios nuestra vida. Es algo tan sencillo, es algo tan simple. ¿Y saben qué es el problema de lo que es sencillo y simple con Dios? Que se pierde el interés, se pierde el deseo de tenerlo, y las cosas más sencillas con Dios son las que nos mantienen pegados a él. Eso es como les digo Teresita, cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios y Cristo. Ahí está, ahí lo tenemos siempre. Sabemos que ahí está, pero lo tenemos como, verles en la comparación, como santo. Ahí, lleno de polvo en la casa o en el negocio con las herraduras y el montón de florecitas ya podridas. Ese es un problema que siempre lo tenemos ahí guardado. Lo tenemos ahí abandonado cuando deben de vivir y morar en nosotros. Eso es lo que hacemos cuando somos realmente partes del reino de Dios. Creer. Esta prédica es, cuando la terminé decía yo, muy simple. Está muy común y corriente la prédica, pero es la más importante. Porque si de aquí no caminamos creyendo que estamos en el reino de Dios, que tenemos al Espíritu Santo, que somos todo nación santa, yo lo he escuchado tantas veces, todo lo que digan aquí adelante es pura boca, si no lo creen en esto, si no creemos en esto. ¿Y dónde se ve si es pura boca? Afuera. Nos volvemos en cristianos. El cristiano rápido para dar el consejo de sanidad, de bendición, de cómo Dios hizo algo conmigo. Cuando no lo ha hecho, vivimos diciendo que Dios ya trabajó con nosotros. Pero nuestra actitud demuestra totalmente lo contrario. Entonces, si Dios ocupa el primer lugar en nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Debemos de tener a Dios en primer lugar? Sí. ¿Dejar a un lado todo? Sí. Nos lo dice lo mismo. Cuando hablábamos de que tenemos que vivir y practicar la Biblia, más que leer la Biblia y empezar a enseñar la Biblia, es parte de creer lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos andar teniendo escuela, porque vamos a ser a puros licenciados. Que yo ahorita pago 50,000 pesos y tengo el mismo título que tiene la profeta. Y si pago 10 más, me dan la maestría. Y si pago 25 más, me dan el doctorado. Entonces, con 80,000, 90,000 pesos ya soy doctor, ya soy maestro, ya soy licenciado. Eso es lo que pasa cuando empezamos a tener tanta palabra y no la vivimos. Empezar a vivir la palabra de Dios, empezar a vivir en el reino de Dios, es practicarla día a día. No practicarlo con decirlo, con hacerla. El testimonio, ¿dónde se va a ver? Cuando lo hacemos, la gente va a empezar a decir, yo quiero de eso. Si nos oyen hablar como pericos, no se van a querer sentar con nosotros. ¿Por qué? Porque los vamos a cansar. Luego sale el presumido que conoce la Biblia. Cuidado, porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto, y no fornicarás, no robarás, y el que te está diciendo trabaja en gobierno y tiene un puesto muy bueno y tiene una secretaría. Entonces, ¿tenemos gente así? Claro que tenemos gente así. Tenemos gente que tiene una condición de tanto conocimiento, y cuando nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nosotros ya vivimos en el reino de Dios. Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Y si la buscan,
es porque no lo han leído. ¿Qué dice? Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás, todo. ¿Quién tiene añadidura ya aquí? Ya tienen todos añadidura. Seguro. Son bien buenos con la añadidura. ¿Cuántos dijeron amén? No los vi. Es que es muy cierto. Si de verdad caminamos creyendo y practicando la Biblia, se tiene que ver. No podemos nosotros ser parte de un reino cuando no gozamos nada del reino. No podemos ser parte de un reino cuando vivimos siempre desesperados, con problemas, dudando. La duda ya no debe ser parte de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre vas a preguntarle a Dios antes. Y cuando no se entiende que Dios te está quitando algo y te aferras tú, te siguen pasando las mismas situaciones hasta que entiendas. Mejor entender a la primera, segunda y tercera que seguir picando en la misma. ¿Por qué? Porque luego nos enfrentamos a una situación de pelearnos con Dios, de dejar a Dios a un lado porque no nos dio lo que queríamos. ¿Y cuántas veces hemos visto infinidad de cosas que comparten? Dios no te da lo que quieres, sino lo que necesito. Dios no me da, me quita porque trae lo que necesito. Y lo he visto estos últimos 6 meses, como que hay mucha desesperadita, que lo están ponen en el Facebook, en sus mensajes y todo. Entonces, debemos de caminar, que si hay algo malo en nosotros, al primero que tenemos que recurrir, y el único, es a Dios. A veces decimos, vayan con el pastor. El problema de ir con el pastor es uno, o con la pastora, que con la palabra confrontamos, no con lo que queramos nosotros decir. Con la palabra vamos a confrontar a la persona que está mal. No es ni siquiera darle una palabra de sí, hijita, Dios te ama, Dios te bendice, no. Si no, ese es el papel del pastor. Tal vez si no le ha entendido a la palabra, es decirse y te va a dar un fregadazo muy feo. Pero te lo tenemos que decir en base a la palabra, no en base a lo que yo piense. Porque si yo pensara como Miguel, no les digo hasta dónde los mando desde hace cuánto tiempo a todos los que se han pasado. Entonces, ya con la palabra de Dios, ¿qué haces? Tienes que confrontar. Y si la palabra de Dios no confronta y no duele, estamos en un lugarcito que... ¿Por qué? Porque si te va a confrontar, tienes que leerlo primero. Tienes que decirle dónde te dice o te explica la palabra eso. Entonces, vamos a ir terminando con la de 2 Corintios 8:5. Amén. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Amén. Sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Anteponer siempre a Dios en todo nos tiene que llevar a una condición de vida de resultados de los que esperamos, de resultados de los que deseamos en nuestra vida. Si no ponemos primeramente a Dios, vamos a seguir teniendo esos problemas que hay. Vamos a seguir teniendo... Hay una parte que es bien importante, que es algo que nos va a surgir cuando no ponemos primeramente a Dios, y se llama duda. La duda es algo que va a aparecer así, cuando no estamos poniendo a Dios primero. Cuando no estamos poniendo antes que todo a Dios, aparece la duda. Si nosotros entregamos a Dios, si nosotros ponemos primeramente a Dios y entramos en una relación con Él a preguntarle qué hago, qué pasa, qué todo, Él nos va a ir diciendo qué puede suceder y nos va a quitar algo que es lo primero, es los ojos con lo que vemos la situación que estamos pasando. Si es con la pareja, nos va a, de la manera que a Él se le ocurra, nos va a decir, deja de estar dudando de la pareja. Si es la pareja un hijo de Dios, no te preocupes tú por la pareja, que se preocupe la pareja, porque siendo hijo Dios lo va a tratar. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarlo, dejárselo a Dios, pero realmente hacer y decir que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer para empezar. Porque si dejamos a un hijo de Dios en manos de Dios,
Yo no creo que yo vaya a corregir al hijo de Ángeles, Angelito, que ya entiende, a la fuerza, ¿verdad? No es mi papel, pero sí de su papá. Entonces, dejemos a los hijos de Dios entregados a Él, que sea Él el que los corrija, que sea Él el que los ponga en su lugar. No dudemos de los hijos de Dios, aún tengamos problemas. Entonces, vamos a darle lo mejor al Padre, le vamos a entregar lo mejor a Dios de nosotros. ¿Qué es lo mejor? Ustedes sabrán si aún tienen algo bueno o si tienen algo mejor que dar al Señor, que su propia vida. Porque esto que le vamos a dar, nosotros ya le entregamos al Señor. Nosotros estamos entre los que ya le dimos al Padre toda nuestra voluntad, todos nuestros deseos, todo lo que nos mueve, ya se lo dimos. Cuando se tiene a Cristo, se va a ver, la cara cambia. Cuando no se tiene a Cristo y empieza el proceso, nos vemos cuando nos empiezan a lavar. Cuando estamos sucios tenemos la cara ahí media sucia y todo. Y cuando te caen las primeras gotas de agua te empieza a escurrir, te ves más feo. Pero cuando termina de caerte el agua y quedas limpio, te empiezas a ver diferente. Te empiezas a ver en el agrado de la gente. Que esos son los ojos que Dios pone para que la gente te vea limpia. Es lo que pasa como con nosotros. Cristianos cambiaron. ¿Quién de aquí cambió? ¿Quién de aquí sabe que hace algo diferente al día a día de su vida diaria? Trabajamos en lo mismo. Corto pelo de hace 32 años, 31 años. Sigo igual, tengo barba más larga, pero sigo igual. Pero la gente ya nos ve diferente. Eso es vivir en el reino de Dios, y es realmente que vivimos en el reino de Dios. Eso es ser parte de la condición de carácter de Dios, ser ciudadanos del reino de Dios. Creer que somos esa gente que vivimos fuera del ordinario y somos extraordinarios. Yo le doy gracias a Dios infinitamente por los que estamos acá, pero también le pido tanto a Dios que realmente se cumpla en nosotros lo cual hizo que nos moviera, que permitiera movernos. No que seamos parte de un grupo que salimos de un lugar, salimos de un Egipto y llegamos a otro Egipto, pero porque nuestra condición no se presta. No, si el lugar no era malo, cuando uno no recibe las cosas, uno hace malo el lugar. Y van a venir acá y se van a ir. Entonces le pidamos a Dios realmente que vivamos en el reino de Dios. Que el reino de Dios esté en nuestra casa. Entonces, todas esas partes, todas esas condiciones las vamos a hacer nosotros porque somos hijos de Dios. Somos gente que pide que Dios nos llene, que Dios nos dé su bendición.